En los próximos meses, o por lo menos así lo han dicho los partidos políticos y el propio presidente de la República, la discusión más intensa en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República debería ser la factura, la aprobación, la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción y todas las leyes que se necesitan. Pero ya hay otras cosas que ya están ahí, que ya preocupan de cómo va a venir esa ley. Una de ellas es una propuesta de reforma a la Ley de Obras Públicas, que ha sido cuestionada porque, entre otras cosas, dicen mis invitados, entre otros, lo que hace es ir en contra de todo el espíritu de este Sistema Nacional Anticorrupción. Max, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos, Carlos? Vamos a empezar contigo. ¿Por qué? ¿Por qué es contrario al espíritu las reformas a la Ley de Obras Públicas? Uno de los aspectos que inspira el Sistema Nacional Anticorrupción es que tenemos regulación fragmentada. Es decir, la rendición de cuentas se imposibilita cuando está fragmentada en múltiples ordenamientos y no hay una política coherente. Eso es un diagnóstico que se ha hecho a partir de la sociedad civil y organizaciones académicas, que es lo que marca el espíritu del Sistema Nacional Anticorrupción, tener un sistema, no fragmentos tratando de operar, porque a veces son contrarios los unos con los otros. Entonces, lo que está proponiendo esta reforma, en primera instancia, es fortalecer un régimen de excepciones al cumplimiento de la propia ley de obras y que empecemos a atomizar la política pública en obra pública. Entonces, se está promoviendo que todos los entes de carácter federal puedan ser exceptuados de la ley en algún momento al contar con su propio régimen. Pero no tenemos... a ver, Mariana, cuando dices todos los entes federales pueden no ajustarse a lo que dice el grueso de la ley. Al tener un propio régimen, sí, esa es una de las propuestas. O sea, ¿haces una ley para que cada quien después haga su ley? Una cosa por el estilo, es una ley con un argumento falso. El argumento falso con el que se presenta la ley es que necesitamos sacar el dinero público a la calle a través de la obra pública. Y entonces hagamos una ley más flexible, más fácil, más adecuada para... Hay una lógica de ese argumento. Es lo que se dice, ¿no? Y es una lógica difícil de argumentar en contra. Y lo que se dice es quienes están en contra de esta ley van a querer establecer muchos controles, burocracia, mecanismos y demás. Lo que queremos nosotros no es eso. Es una ley que genere todo lo contrario. Es una ley que genere confianza. Confianza en México y confianza en el extranjero. Confianza en que México se adapta a las mejores prácticas internacionales, que son mayor competencia, mayor transparencia, el ejercicio del gasto público vigilado y controlado. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es una ley de obra pública que no se salga de las prácticas internacionales con la idea de sacar el dinero público. Esta propuesta de reforma se sale de las prácticas. Sé, Max, que sabes mucho de eso, se sale de las prácticas. Por completo, se sale de las prácticas internacionales, entre otras cosas porque la excepción se convierte en la regla. Generan nuevas excepciones más fáciles de aplicar. Solo el año pasado en México se llevaron, si combinamos invitación a cuando menos 3 y adjudicaciones directas, 19,000 procesos que implican 51,000 millones de pesos en obra pública por adjudicación directa e invitación a cuando menos 3. Es decir, sin competencia, sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin vigilancia. 51,000 millones de pesos. Y esta ley quiere que sean muchos más, que además se pulvericen por toda la República y se generen muchos pequeños proyectos que den para todos. Ese es el argumento que está detrás de la ley y es el argumento que nos parece peligroso. Me parece que cuando se empiecen a producir estos regímenes, al contrario, se va a dificultar la política pública porque para tú poder operar en el sector vas a tener que conocer el régimen de cada ente de carácter federal. O tú, estamos hablando tú, proveedor, y consultor, tú hagas lo que hagas, digamos, como obra pública, a ti se te va a complicar. Y cualquier interesado en el sistema, en llevarle seguimiento. Sí, sabes qué va a pasar, ¿verdad? Eso ya lo conocemos hoy. Vamos a crear brokers increíbles. Exacto. ¿No? Así es, porque tenemos Coyotes más de 250. les decían antes, en inglés decimos brokers, eso es lo que se va a crear, ¿no? Así es, y eso va a generar costos adicionales e ineficiencia. Va a generar, desde luego, barreras a la entrada, porque tú como nuevo constructor, para poder entender el sistema, necesitas de entender cientos, a lo mejor, de regímenes, ¿no? No, y tienes que contratar a un coyote, que hoy hay millones en el país que se dedican a eso. Ellos le llaman bajar dinero público. Así es. Y no tenemos garantía que estos regímenes realmente persigan la competencia. Y hay que recordar que el artículo 134 de la Constitución establece, no solo para el Estado federal mexicano, sino para todo el país, la licitación pública como el método de contratación. Ahora, por lo que me platican y por lo que he leído, me parece claro que no es el objetivo de la ley la transparencia ni evitar la corrupción, cosa que es curioso, ¿no? El objetivo de la ley es agilizar, soltar el dinero. Así es. ¿No? Y la transparencia y la rendición de cuentas y la vigilancia se considera como un obstáculo.
Entre otras cosas, por ejemplo, es una ley que quiere regresar al pasado. Compranet, que era esta gran plataforma, era... A ver, cuéntame un poco de Compranet, porque lo veo en redes sociales, lo leo, que Compranet no existe ya o Pues está mal, ¿o qué Compranet pasa? se convirtió en una mala biblioteca de lo que ya sucedió. Lo que está pasando en realidad en el gobierno federal es que el gobierno federal hace, voy a decirlo así, a la antigüita el proceso de licitación, y una vez que ya lo hace, ¿no?, en papel, presencial, etcétera, lo carga en Compranet. Esa no era la idea de Compranet. Compranet era una plataforma digital en donde se llevaba la transacción completa desde la publicación de las bases hasta la firma del contrato. Y esto fue por lo que recibió premios internacionales, porque eliminaba el contacto directo, eliminaba estas barreras a las que se refiere Mariana de estar todas las veces. Eso ya no sucede en Compranet hoy. Ya no. En este momento Compranet es una biblioteca en la que se carga de manera posterior lo ¿Ya que sucedió? sucedió. Y quién sabe qué se carga, se sube y se bajan documentos, no todo es transparente, no están los documentos básicos, etc. María, primero, esta la mandó el Ejecutivo. Así es. ¿Dónde está hoy? Sí. Ubícamela en el proceso donde está hoy Claro que sí. la reforma. Bueno, la mandó el Ejecutivo a la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado, fue aprobada en diputados, prácticamente aprobada, sin discusión. Así es. Y llegó al Senado a principios de este año, se encuentra en discusión en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial. ¿Quién tiene esa comisión, por cierto? ¿Lo saben? Es Francisco Burques, el presidente de esa comisión. Bien, ok. Bueno, y está ahí. Está ahí, se ha producido ya un segundo borrador. ¿Diferente? Diferente, pero que todavía no contiene todos los riesgos que se han detectado desde un inicio en este dictamen. ¿Ustedes, México Evalúa o tú, Max, ya fueron, ya estuvieron enfrente del Senado? Varias veces. Hemos Sí. estado desde una comparecencia que hubo en el Senado hasta reuniones en comisiones y demás, y de manera puntual se han dicho todas y cada una de los riesgos que puede contener esta ley, pero no solo nosotros, digamos, la COFESE también ha expresado sus opiniones, los distintos... ¿Y la COFESE qué ha dicho? También ha dicho que le preocupan algunos dispositivos de la ley, sobre todo los que tienen que ver con competencia en estados, ¿no? Hay uno que creo que vale la pena mencionar por la relevancia que tiene. Una de las propuestas de esta reforma es acotar la ventana de oportunidad para poder retroalimentar los proyectos de convocatoria de las licitaciones. Actualmente en la ley los proyectos de 10,000 salarios y más tienen que publicar su proyecto de convocatoria por 10 días hábiles. Lo que propone esta reforma es que se eleve el monto de los proyectos obligados para que sean menos proyectos de los cuales podamos opinar y además que solo estén estos proyectos disponibles para comentarios en lugar de 10 días, 6 días. 10 días ya se consideraba un tiempo muy limitado, en 6 días es muy poco lo que se puede hacer. Nada más quisiera recordar que la publicación de estos proyectos es muy relevante. Recuerdas el Tren Querétaro, ese diseño de convocatoria traía un tiempo. Paso por Chapultepec todos los días, ¿eh? Sí he visto lo que significan esos concursos, ¿eh? Muy irracional, porque la propuesta se tenía que entregar en 2 meses, cuando el tiempo estándar era a partir de 6 meses, ¿no? Y eso creó problemas en la competencia del procedimiento y solo se entregó una propuesta. Entonces, lo que la COFESE está proponiendo, y nosotros apoyamos, es que se publiquen los comentarios que se reciben y que además se rinda cuenta sobre esos comentarios. Es decir, que haya una respuesta por parte de la autoridad de por qué se tomó en cuenta o no se tomó en cuenta un cierto comentario. Entonces, mientras se propone, por un lado, fortalecer este mecanismo, lo que la reforma está proponiendo es que se acote esa ventana de oportunidad. Max, ¿quién defiende este proyecto? Es decir, porque luego nos pasa con el Ejecutivo. El Ejecutivo manda y luego no defiende. Quiero pensar que el consejero jurídico es quien vigiló esto y lo vio, o ha ido Gerardo Ruiz Esparza a defender este proyecto, o lo defiende Humberto Castillejos de Los Pinos. ¿Quién defiende este proyecto frente al Senado en ese debate? Ha sido muy difusa la respuesta y ha sido muy difusa la defensa del proyecto. Hay algunos senadores del partido del gobierno que han defendido algunos dispositivos. Digamos, en la reunión que tuvimos en el Senado, en la comparecencia que tuvimos en el Senado, algunos senadores del partido del gobierno dijeron: no le movamos ya, mejor que pase como está para que reactivemos y luego revisamos dónde están los riesgos. Esa es la de siempre, claro. Digamos, eso fue un poco el argumento. Finalmente ese argumento no jaló porque, entre otras cosas, la ley trae dispositivos burdamente inconstitucionales. El más grave de todos, se establece la posibilidad de que un constructor del extranjero que va a construir en México decida, por ejemplo, hacerlo con base en sus propias leyes, ¿no? Es decir... ¿Cómo? Exactamente. Yo pregunté lo mismo cuando leí el artículo. O sea, normas, tuve que leer normas varias de veces. construcción, por no ejemplo. solo eso, No, de es el contratación y de ejecución. Del contrato. O sea, un constructor chino puede decir: yo no quiero hacerlo bajo las leyes mexicanas, la contratación y la ejecución, hagámosla bajo las leyes chinas. Si él lo decide así, se puede hacer.
Por propio gusto. Es algo Esa es absurdamente decisión del consultor. que licita, del consultor. Actualmente en la ley ya está ese mecanismo, pero solamente en situaciones de causa de fuerza mayor. Pero lo que propone la reforma es que sea a petición del concursante. Y lo que está en la ley actualmente es solo de proyectos que se van a construir en el extranjero. Es decir, cuando se va a construir fuera de México, pues es claro que se puede contratar bajo leyes no mexicanas y ejecutar. El tema es, cuando se construye en México, alguien puede escoger. Digamos, es una de las excepciones, una de las inconstitucionalidades. Mi pregunta no es, no quiero exhibirlos a ninguno de los dos si es que no lo saben, pero quiero creer que la ley de obras públicas contempla buena parte del gasto del gobierno que está en riesgo de tranzas, corruptelas, sobornos, moches, etcétera, ¿no? Una parte muy importante. Bueno, sin Una duda. parte muy importante. Es decir, la otra puede que sean libros y para las escuelas y la otra medicinas para el IMSS. Pero supongo que la de obras públicas es un trancazote, ¿no? No solo es el tamaño. Es enorme. Bueno, estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos, sin duda. Cientos de miles de millones de pesos. El año pasado más de Eso. 200,000 millones de pesos. Más de 200,000, que no es por nada, pero es más de lo que ha recaudado hasta ahorita la reforma fiscal. Bueno, esto quiere decir que si esto pasa aquí, pues la reforma anticorrupción... Ese es el gran tema. La reforma anticorrupción se queda trunca y va a tener diques en esta ley, pero no solo es el monto, es lo que hace la obra pública, que eso es muy importante. La obra pública es la que genera la infraestructura necesaria para mejorar las condiciones de competitividad del país. Es decir, el tema no es solo que se gasta mucho dinero en carreteras o puertos, el tema es que se debe gastar bien, porque si no el país no va a ser nunca bien quiere competitivo. decir planeado, A precios evaluado, adecuados, a precios adecuados. con la calidad necesaria. ¿Qué sucede? Que si hay corrupción o hay malos manejos en los proyectos, vamos a ¿Y tener si proyectos matan a caros, vamos a tener proyectos de mala calidad o vamos a tener proyectos innecesarios, elefantes blancos. Hay uno allá arriba en el poniente de la ciudad que luego les platico, pueden pasar todos los días. Se ve claramente. Gracias a los dos. Muchas gracias. Entonces, está parado ahorita en la comisión por lo pronto. Así es. Ahí están. Ahí está, no ha pasado. Si pasa algo, regresan y platicamos. Por Con supuesto. mucho gusto. Y de verdad, lo digo, si alguien quiere venir aquí a defender esta ley, que venga. Pero alguien, de verdad, de esos que le hicieron, esta mesa es de ustedes. Gracias a los dos otra vez. Gracias. Soy Carlos Puch, muy buenas noches. Mañana aquí estoy a las 9:30 de la noche. Quédese, arranca Carlos Marín. Y yo a las 11:30 estoy de vuelta con ustedes. Que les vaya bien.